Bueno, primero una disculpa por el cambio de hora, pero tengo problemas con mi computadora, entonces, por eso la razón del cambio. Bueno, Vamos a comenzar. A ver si no pasa. A ver si no me saca mi computadora. Bien. Ok, vamos a continuar con lo que es la clase. Bueno, ok. En la clase pasada, bueno, recordando un poco, recapitulando lo que habíamos visto, pues estábamos viendo cómo se sacaban lo que son el número de electrones compartidos, ¿no? Y pues básicamente hicimos varios ejercicios para determinar cómo es que se sacan el número de electrones compartidos y que esto pues nos va a ayudar a determinar la estructura de Lewis que va a tener lo que es la molécula y con base en esto pues podemos modelar de una forma más correcta lo que es la molécula. Por lo tanto, pues este tipo de fórmulas pues, nos van a ayudar a establecer de una forma más eficiente, les digo, cómo podemos establecer la estructura de Lewis para un compuesto determinado. Bueno, se les quedaron estos tres ejercicios, ya tienen la asignación en lo que es la plataforma de Classroom para que los suban, tienen todo el día de hoy, entonces son tres. Bien, esto como tal va a haber algunas restricciones, como tal en el examen no se las voy a preguntar, pero sí es importante que las tomen en cuenta, ¿sí? Entonces hay una serie de restricciones para la regla del octeto y es que hay varios elementos que no cumplen como tal con la regla del octeto y esto es porque ya sea que tengan un número menor de, de átomos como es el berilio, ¿sí? O también, por ejemplo, lo que son los óxidos de nitrógeno. eh, También luego dan valencias impares, entonces hay que ajustar. Entonces lo que es berilio, nitrógeno y lo que es azufre y fósforo son los cuatro elementos que van a tener excepciones. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a tener la limitación de la regla del octeto para lo que es el compuesto de berilio, donde veíamos, por ejemplo, para determinar el número de electrones compartidos, pues veíamos en la clase pasada que calculábamos n. Bueno, primero aquí voy a poner la fórmula, la parte de arriba. Entonces, tenemos que calcular que C es igual a n menos d, ¿no? Esto pues de forma convencional. Entonces, bueno, antes de continuar, anteriormente, pues cuando Lewis estableció lo que es la regla del octeto, pues esta era la forma como más eficiente de determinar cómo es que se enlazaban los átomos y cómo se formaban los compuestos eh, covalentes y nos permitía establecer cuántos átomos estaban, cuántos electrones estaban compartiendo entre sí. Sin embargo, pues les digo, va a haber elementos que no cumplen como tal con la regla del octeto y entre ellos el berilio. Y es que resulta que el berilio pues tiene una menor cantidad de átomos, ¿sí? Al igual que el hidrógeno, pues el berilio no cuenta con con todos los electrones disponibles para concretar lo que es la regla del octeto. Por lo tanto, la única variación que nos indica cuando estamos hablando de berilio es esta de aquí. En lugar de colocar un 8 para el berilio, colocamos un 4. Básicamente es lo mismo que veíamos para el hidrógeno, ¿sí? El hidrógeno únicamente tiene un electrón, quiere tener dos. Para el berilio es un caso similar, tiene dos electrones y quiere tener cuatro.
Entonces, lo que tenemos aquí pues es una deficiencia de electrones, por lo tanto, pues se cambia esa regla de lo que es el octeto o la fórmula del octeto para ajustar el número de electrones y poder establecer de una forma más eficiente los compuestos que se forman de berilio. Entonces, la única diferencia a la hora de hacer este tipo de cálculos, pues les digo, es cambiar lo que es el número de átomos necesarios, pues son 4 los que quiere tener el berilio y los que realmente tiene son 2, eso por lo que es su configuración electrónica. Okay, entonces, esa sería una de las, eh, digamos, modificaciones que sufre esta limitación. Y otro elemento que tenemos es el boro. El boro también tiene un déficit de electrones, ya que si nosotros contamos cuántos electrones tiene en su última capa de valencia, pues tiene 3. ¿Sí? Si nosotros revisamos la tabla periódica, pues tiene 3 electrones en su última capa de valencia, que sería esta parte de aquí, y necesita aparear esos 3 electrones, por lo tanto colocamos un 6 en la N. Entonces esa es la otra diferencia. Y básicamente es porque tiene 3 electrones en su última capa de valencia, por lo tanto solo puede aceptar otros 3 para aparearlos y formar lo que son 3 enlaces. Entonces, si lo vemos así como de forma general, vamos a ver que los compuestos de hidrógeno solo pueden formar un enlace. Bueno, el hidrógeno solo puede formar un enlace. Para el caso del berilio puede formar 2 enlaces y para el caso del boro solo puede formar 3 enlaces. Y esto es porque tiene un déficit de electrones. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando de estos compuestos, no van a completar su octeto. ¿Sí? Ejemplo, aquí calculan el cloruro de berilio. ¿Sí? Eh, misma técnica que estábamos, bueno, misma estrategia que estábamos utilizando la clase pasada. Tenemos que 3 por 8 y esto es porque tenemos 3 átomos de lo que es el cloro. ¿Sí? Y multiplicado por 8 porque pues el cloro sí pueda completar su octeto, ¿no? Entonces 3 por 8 pues, nos da un total de 24. Esos serían los que necesita el cloro para completar su octeto. Más 1 por 6. ¿Por qué por 6? Porque nuevamente les comento, el boro únicamente tiene 3 electrones y por lo tanto va a buscar que estos se apareen, es decir, su complemento. Y entonces de esta forma colocamos un 6, nos da un total de 30 electrones. Ahora en necesarios, el cloro, pues ya veíamos, ya les explicaba que con configuración electrónica, pues podemos tener lo que es cuántos electrones tiene en su última capa de valencia. ¿Sí? Entonces, bueno, para que esta parte quede un poco más clara. Por ejemplo, si yo hago la configuración del boro, el boro me va a quedar con una configuración de 2s, 2s2, 2p1. ¿Sí? Bueno, y la puedo colocar completa, no puedo colocar el 1s acá al principio. 1s2, 2s2. ¿Sí? ¿Qué es lo que me interesa? Estos últimos. ¿Sí? Porque eso es el nivel más alejado de lo que es el núcleo, es decir, el número cuántico principal más alejado, por lo tanto la capa más externa, y ahí me dice que tiene 3 electrones. Por lo tanto, les digo, no tiene como espacios disponibles para aceptar más electrones. ¿Sí? Entonces, es por eso que únicamente se coloca un 3 para el caso del boro. Y para el caso del cloro, pues veíamos que se termina en este caso, si colocamos lo que es un núcleo de neón, por ejemplo, para el caso del cloro, lo veíamos la clase pasada también con el cloro. Si yo hago la configuración del cloro aplicando un núcleo de neón, ahí se me quedó
pues vamos a tener una configuración que va a terminar en 3S, ¿no? 3S2 3S2 3P5. Y si yo cuento los átomos que está, digo, los electrones que tienen su última capa de valencia, pues son 7. Por eso aquí se coloca un 7. Por eso en número de átomos disponibles colocamos un 3 para el caso del boro. ¿Sí? Eso nos da un total de 24 electrones. Por lo tanto, pues hacemos la operación normal, ¿no? Que nos dice aquí que al final vamos a tener 6 electrones compartidos. Por lo tanto, al diseñar este tipo de moléculas, en el caso de los compuestos con boro, pues coloco al boro en la parte central, ¿no? Ya que pues es el único que tiene la capacidad de formar más enlaces. El cloro nada más tiene una, solo puede compartir un electrón por átomo, mientras que el boro pues puede hacer 3 enlaces. Entonces coloco lo que son sus 3 electrones que tienen su capa más externa. Y posteriormente pues colocamos lo que son los átomos de cloro, donde pues van a estar compartiendo uno con el boro, ¿sí? Y coloco los 6 electrones restantes alrededor. Y así para cada átomo de cloro. ¿Sí? Entonces, si yo cuento los átomos que rodean a cada átomo de cloro, el cloro sí completa su octeto, pero el boro no lo va a completar porque pues únicamente tiene la capacidad de aceptar otros 3 electrones. Entonces es por eso que son excepciones a la regla del octeto. Por ejemplo, en el caso anterior, el berilio, lo mismo, el berilio va nada más a tener 4 electrones alrededor de su átomo, es lo máximo que puede tener, ¿sí? Entonces, pues eso es una excepción también. Entonces, berilio y boro son excepciones, ¿sí? Entonces, aquí, pues muy atentos a la hora de que ven este tipo de compuestos cuando los vayan a formular, porque, pues, como les había comentado en la clase anterior, de acuerdo a la regla de Lewis, pues todos los átomos buscan a completar un octeto, es decir, tener 8 electrones que estén alrededor de él, ¿sí? Sin embargo, no siempre sucede así, y esto les digo, es específicamente para el berilio y para el boro, ¿sí? Y tenemos otra sección. Por ejemplo, en el caso... Profe, Sí, dime. y si eso los clasificáramos sería enlace covalente, ¿no? Porque los está como compartiendo. Sí, siguen siendo enlaces covalentes, nada más porque no cumplen con la regla del octeto, pero sí siguen siendo covalentes. ¿Saben? Entonces, por ejemplo, vamos a tener otra sección y eso es, por ejemplo, el fósforo. Ahora, en el fósforo no tenemos un déficit, tenemos un exceso de electrones. Y es que, por ejemplo, si yo me voy a lo que es la tabla periódica, pues resulta que ese fósforo termina este en lo que es 3S 3P3, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si llego a la configuración del fósforo, y utilizo un núcleo de neón, ok, digo neón, y coloco la configuración, digo que ese es 3S
2, 3P, 5. Ah, no, digo 3P3, perdón. Bien, vamos a ver con este fósforo que tiene una peculiaridad. Les digo, ahorita no, la razón de que este fósforo rompa con la regla del octeto, pues es que tiene 5 electrones en su última capa de valencia. Y a diferencia, por ejemplo, del nitrógeno que únicamente puede formar 3 enlaces, pues resulta que el fósforo no, el fósforo puede formar 5 enlaces. Y ahorita vamos a ver más adelante un proceso que se llama hibridación. Va a quedar más claro de por qué unos elementos sí pueden formar más enlaces, otros no. Y esto va enfocado a lo que les había comentado también anteriormente, de que me habían preguntado de que por qué unos formaban más enlaces. A ver, permítanme, creo que alguien está. Ah, sí, a ver, dime, Alexis. No, nada, profe, me equivoqué. Ah, ok. Bueno, entonces continuamos. Entonces, les comentaré que vamos a ver más adelante un proceso que se llama hibridación. Vamos a ver porque, por ejemplo, si yo analizo lo que es la configuración electrónica del nitrógeno y la configuración electrónica del fósforo, voy a ver que terminan exactamente igual, pero porque uno puede formar 3 enlaces y porque el fósforo 5. Y entonces vamos a ver ya más adelante que es porque estos electrones que están aquí en 1s, uno se transporta a lo que es un nivel P, ¿sí? Y sufren un proceso que se llama hibridación. Y con esa hibridación es lo que le permite formar 5 enlaces y lo que limita que el nitrógeno únicamente pueda formar 3. ¿Sí? Depende también del tipo de hibridación, pero les digo, es por eso que se rompen las reglas del octeto, porque ya después de esta regla de Lewis, pues surgió toda una serie de investigaciones que permitieron determinar pues que no todos los elementos cumplen con esta característica. Pero para fines prácticos, en cuanto a regla del octeto, pues vamos a determinar que los que rompen secciones son, les digo, berilio y boro, porque tienen un déficit de electrones, y en el caso del fósforo y el azufre, porque tienen un exceso. ¿Sí? Entonces nos dice que aquí, si nosotros calculamos cuántos electrones van a rodear al fósforo, pues son 10 al final de cuentas. ¿Por qué? Porque les digo, el fósforo tiene la capacidad de formar 5 enlaces debido a que sus 5 átomos que tienen su última, digo, sus 5 electrones que tienen su última capa de valencia son enlazantes, es decir, pueden formar enlaces. Y entonces por eso cuando se formula la estructura del fósforo, tiene 5 electrones de esta manera. ¿Sí? Entonces, para que lo consideren. Permítanme un momento. Bien. Bueno, vamos a continuar entonces. Y lo que les comentaba, entonces, eso es lo que caracteriza al fósforo. Entonces, como ya les comentaba, pues, sus 5 átomos de tienen la característica de que se van a enlazar, entonces necesariamente aquí va a llegar un átomo de otro elemento, aquí va a llegar otro, ¿sí? Aquí va a llegar otro y aquí va a llegar otro, ¿sí? Y al final de cuentas, cuando yo cuento los electrones que están rodeando al átomo de fósforo, van a ser 10. Y entonces ya no se cumple con la regla del octeto, ¿sí? Entonces nos dice que una vez que se satisface el octeto de los 5 átomos eh, de lo que es, en este caso, por ejemplo, el fluoruro de potasio, dice que los electrones disponibles tienen a agregarse en el átomo central de fósforo que comparte 10 electrones. El cálculo de las cargas formales muestra que, bueno, aquí hacen otro cálculo que es carga formal. Esto no lo vamos a ver nosotros.
esto de hecho lo vamos a eliminar porque no vamos a ver carga formal. Pero aquí lo que quería que vieran es porque es una sección, ¿sí? Y básicamente es porque el fósforo, les digo, sus 5 electrones en su última capa de valencia pueden enlazarse. Y es necesario considerarlo a la hora de hacer el cálculo, ¿sí? Entonces, en átomos en N, cuando yo calcule N, los que va a necesitar el fósforo no son 8, sino 10, ¿sí? Y los que tiene disponibles no son, van a ser 5, ¿no? Entonces, esa es otra regla. ¿Sí? Otra regla, el azufre, ¿sí? Nos dice que aplicamos, dice que escriba la fórmula de Lewis en el tetrafluoro de azufre. Aplicamos el procedimiento usual para el paso del cálculo, es calcular el número de electrones enlazantes o compartidos, es igual a C por N menos D, la misma fórmula. Dice, pero, dice, indica que solo se comparten 6 electrones, pero se necesitan 8 como mínimo para enlazar los 4 átomos de flor. El átomo central del azufre, aplicamos la limitación tipo D y probemos una concordancia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos un átomo de lo que es el azufre. En este caso va a haber otra vez otra sección, ¿sí? Porque en teoría los átomos disponibles que requerimos para que el azufre complete su octeto son 8. Lo mismo para el flor, ¿sí? Entonces aquí tenemos misma fórmula, vean. Para N no cambiamos nada, nada más que 1 por 8 pues es para el átomo de azufre y 4 por 8 es para el átomo de flor. Sí, nos da un total de 40 electrones. Nosotros necesitaríamos 40 electrones para completar los octetos de esos elementos que están ahí presentes, ¿sí? De esos 5. Pero resulta que en el caso del azufre tiene 6 electrones disponibles en su última capa de valencia, ¿sí? Mientras que los átomos de flor, digo, el flor tiene 7. ¿Sí? Eso nos da un total de 34 disponibles. ¿Sí? Al hacer la operación, vamos a tener el problema, porque nos dice que en el caso de lo que es este compuesto, necesitamos que estén compartidos 6 electrones, pero resulta que hay 4 átomos de flor unidos al átomo central. Y para esto se requiere compartir un mínimo de 8 electrones, pero solo se calcularon 6 en el paso 2. Por lo tanto, este es un ejemplo de la limitación del tipo D. ¿Sí? Y entonces, pues eso va a dificultar los cálculos. Les digo, entonces ya aquí ya no aplica tal cual la regla, esa fórmula del octeto, porque pues vamos a tener que el flor necesariamente, digo, el tetrafluoruro de azufre, pues necesariamente tiene que formar 4 enlaces y esa es una característica del azufre. Entonces, otra sección que es el azufre, otra sección es el fósforo, berilio y boro. Son los 4 elementos que vamos a tener en secciones. Y ahorita vamos a ver por qué. Y de hecho, vamos a ver más adelante también carbono y nitrógeno. Pero entonces, dentro de lo que es esta fórmula, vamos a considerar esos átomos como secciones. Como tal, no les voy a pedir que formulen estos elementos, pero sí que le den una leída aquí a estas reglas, porque se las puedo preguntar en el examen de decir por qué el berilio, por qué el boro, al realizar compuestos únicamente forman, por ejemplo, en el caso del berilio, ¿por qué solo forma 2 enlaces? ¿O por qué el boro forma 3 enlaces? ¿Sí? ¿Por qué el fósforo forma 5 enlaces? ¿Sí? O simplemente porque esos elementos no cumplen con la regla del octeto. ¿Sí? Entonces, la respuesta aquí es porque tienen un déficit de electrones, para el caso del boro y berilio, o porque tienen un exceso de electrones enlazantes, lo cual va a contribuir a que no se cumpla la regla del octeto. Ya sea que tengan más electrones rodeando el átomo o que tengan menor cantidad de electrones. ¿Sí? Y es por eso que no cumplen con esta regla. Bueno,
Estos ejercicios yo creo que ustedes no se los voy a poner. Porque les digo, no creo que ustedes ya no llevan más químicas. Pero entonces les digo, lo que sí les voy a preguntar, ¿por qué no se cumplen con la regla del octeto? ¿Qué es lo que está pasando con esos elementos? Como tal, cálculos no, pero sí que consideren esa parte. ¿Sale? No sé si tengan alguna duda con respecto a estas. Profe, Sí, ¿podría repetir por qué no cumple con la regla del octeto fósforo y qué, cuál otro era? azufre. Sí, por favor. En el caso de fósforo y azufre es porque tienen más electrones enlazantes que van a permitir que tengan un exceso, ¿sí? Por ejemplo, en el fósforo veíamos que puede formar 5 enlaces, ¿no? Entonces, cuando se aparean estos 5 electrones, vamos a tener 10 electrones alrededor del fósforo, por lo tanto hay un exceso de electrones. En el caso del azufre sucede lo mismo. El azufre, en su última capa de valencia, tiene 6 electrones, de los cuales 4 son enlazantes, ¿sí? Es decir, aquí, por ejemplo, en este compuesto, tenemos, les voy a colocar así, el azufre tiene, digamos, esta configuración y 4 átomos, digo, 4 electrones que están alrededor de los 6 disponibles que tiene, son enlazantes. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que aquí va a llegar un electrón de otro átomo, por ejemplo, aquí en el caso en el ejemplo, pues es el flor. Aquí llega el otro electrón, aquí llega el otro electrón y aquí llega el otro electrón. ¿Qué es lo que va a suceder? Que al final, si yo cuento el número de átomos que tiene alrededor, pues son 10. ¿Sí? Y ya no se cumple. ¿Qué es lo que pasa? Tenemos un exceso nuevamente de electrones, por lo tanto se rompe con la regla del octeto. ¿Sí? Mientras que para berilio y boro tenemos octeto, para fósforo y azufre tenemos un exceso de electrones. Y esto se debe a que tienen una mayor capacidad para formar enlaces, es decir, electrones que son enlazantes. Para el caso del fósforo son 5 electrones los que se pueden enlazar, para el caso del azufre son 4 los que se pueden enlazar. ¿Sí? Y bueno, eso es específicamente para este ejemplo, porque por ejemplo el azufre puede llegar a un punto en el que puede formar incluso también 6 enlaces. ¿Sí? Y entonces pues ya cambia totalmente su estructura nuevamente. Entonces a eso se debe que se comporte de esa manera y rompen con la regla del octeto. ¿Sí? Bueno, esta parte ya la habíamos visto, electronegatividad. Como les había comentado en la clase pasada, pues básicamente electronegatividad nos permite determinar qué tipo de enlace se está formando. Y esto es porque la electronegatividad pues es una medida que nos permite determinar qué elemento atrae con mayor fuerza a los electrones. ¿Sí? También ya veíamos esta tabla de electronegatividades y cómo se calculaba, ¿no? Generalmente siempre que vamos a hacer el cálculo, les digo, colocamos la electronegatividad mayor y le restamos la menor para sacar el cálculo de qué átomos son los que tienen mayor o bueno, para sacar la diferencia y determinar si es un enlace iónico, si es un enlace covalente polar o si es un enlace covalente no polar. ¿En qué nos basamos para determinar si un enlace es covalente o polar, no polar o iónico? Pues en la diferencia de electronegatividades. Entonces, como ya les había comentado, los átomos con grandes diferencias de electronegatividad entre ellos se consideran que son enlaces covalentes, ¿sí? Mientras que, digo, enlaces iónicos, ¿sí? Dice que un enlace iónico por lo general une un átomo de un elemento metálico con un átomo de un elemento no metálico. Entonces, de forma general,
para yo determinar qué tipo de enlace voy a tener, si es iónico, covalente o no covalente, para el caso del iónico, ¿qué tengo que tener? Regla número 1, tiene que ser un metal más un no metal. ¿Sí? Esa es como, digamos, la regla general, ¿no? Metal más un no metal. Y aparte, si hablamos desde el punto de vista de electronegatividad, la electronegatividad tiene que ser mayor a 1.7. ¿Sí? Entonces esa sería como la forma más sencilla de identificar, ¿no? Entonces, enlaces iónicos, metal más no metal. Y electronegatividades con diferencias mayores a 1.7. ¿Sí? Dice que los átomos de elementos con electronegatividades parecidas tienden a formar entre ellos enlaces covalentes polares porque el desplazamiento de densidad electrónica suele ser más pequeño. En la mayoría de los enlaces covalentes participan los átomos de elementos no metálicos. ¿Sí? Entonces, en la mayoría va a haber algunos donde sí tengamos enlaces con elementos metálicos, pero pues entonces, si no se cumple la regla de metal más no metal para enlace iónico, pues la electronegatividad no lo va a decir. ¿Sí? Tiene que ser mayor a 1.7. Si es menor, pues ya estamos hablando de un enlace o con características covalentes. Los conceptos de electronegatividad y afinidad electrónica están relacionados, pero son diferentes. Ambas propiedades indican la tendencia de un átomo para atraer los electrones. Sin embargo, la afinidad electrónica se refiere a la atracción de un átomo aislado por un electrón adicional, en tanto que la electronegatividad es la medida de habilidad de un átomo enlazado con otro para atraer los electrones compartidos. ¿Sí? Entonces, digamos que electronegatividad y afinidad. Afinidad electrónica es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones libres, digámoslo de esa forma. ¿Sí? Mientras que cuando hablamos de electronegatividad es la capacidad que tiene para atraer electrones que se están compartiendo. ¿Sí? Entonces, yo, por ejemplo, la vez pasada veíamos, por ejemplo, compuestos como el fluoruro de hidrógeno, ¿no? No digo ácido fluorhídrico. Ese sería su nombre correcto. Bueno, aquí en el caso del ácido, voy a. Y vamos a poner. Bueno, ¿por qué nos habla de densidad electrónica y demás conceptos? Por ejemplo, lo que es electronegatividad. ¿Qué es lo que está pasando, por ejemplo, aquí con esta molécula? Entonces, eh, bien, bueno, vamos a hacer esto más grande. Ahí está el compuesto, ¿no? Aquí vamos a tener, digamos, el electrón. Únicamente voy a representar los que están enlazados para explicar esta parte. Aquí está el fluor y digamos que aquí está. Pero acá lo marqué con un X, aquí también. Y aquí está uno. Los electrones dentro de un enlace no es que estén así inmóviles, rígidos, como aquí se muestra, ¿sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Que estos electrones se van a estar moviendo entre un átomo y otro, ¿sí? Pero como tiene la velocidad de los átomos dentro de lo que es digo, la velocidad de los electrones dentro de los átomos, pues es muy grande. ¿Qué es lo que va a pasar? Que estos electrones que se están moviendo entre un átomo y otro, es decir, que están moviéndose de un átomo a otro,
les digo, van a estar describiendo trayectorias y moviéndose. Pero como el flúor tiene una mayor electronegatividad, estos dos electrones van a pasar un mayor tiempo de este lado, ¿sí? Que de este otro. Por lo tanto, cuando se determinan, digamos, las cargas o diferencias de cargas, esta parte de acá está parcialmente positiva y esto está negativo. ¿Por qué? Porque como la mayor cantidad de electrones, o bueno, la cantidad de electrones disminuye o tiende a disminuir por momentos en mayor proporción al hidrógeno, digamos que este hidrógeno llega a instantes en el que está cargado positivamente, ya que el electrón está pasando un mayor tiempo en el flúor y eso le confiere la carga negativa al flúor, ¿sí? Aquí recordarles, y ahorita me acordé, revisé sus trabajos que me enviaron de lo que es enlace covalente. Hay algo importante que recordar. En el enlace covalente no se comparten en el enlace iónico no se comparten los electrones. Y de hecho acá, y le vamos a poner, bueno, déjenme salgo. Voy a poner aquí un título para que identifiquen enlace iónico. Ay, me faltó el acento. Okay. Bien, entonces, una regla importante, no se comparten los electrones. Les digo, aquí literal uno le quita los electrones al otro. Entonces, para que lo tomen en consideración, porque revisé sus trabajos y hay varios que me los ejemplificaron como si fuera un enlace covalente. ¿Sí? Y entonces, pues no sucede así. De hecho, el elemento se queda como solito, ¿no? Y el otro es el que sí se llena. Exacto. ¿Sí? Entonces, eso sí es importante, los que no lo consideraron así, para que lo tomen en cuenta, porque les digo, por ejemplo, vamos a retomar cloruro de sodio, Na más Cl, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Les digo, por ejemplo, el sodio tiene un átomo, el cloro, bueno, un electrón, perdón, en su última capa de valencia, el cloro tiene 6 electrones, no, 7 electrones, perdón, ¿sí? Y literal, lo que va a pasar nada más es una transferencia de electrón debido a diferencias de electronegatividades. Es más, lo voy a poner como punteado para indicar que pues no es como tal que se unan. ¿Qué es lo que va a pasar? Ese electrón se va a brincar acá, ¿sí? A lo que es el átomo de cloro. De esta forma, el sodio se queda con la penúltima capa de valencia, por decirlo así, y se quita el último electrón de su capa, ¿sí? Con eso el cloro completa su octeto. Entonces, si yo lo represento por pasos, el siguiente paso quedaría así. Na con una carga positiva más cloro. El cloro lo puedo representar también con bueno, acá voy a marcar el del sodio con una X.
Bien, entonces, esta X que está aquí me representa el electrón. ¿Qué es lo que pasó? Se transfirió, no se están compartiendo ni mucho menos, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó? Se lo donó a lo que es el cloro lo acepta y listo, tenemos dos átomos independientes, ¿sí? El sodio me queda con una carga parcialmente, bueno, con una carga positiva, en este caso no es parcial, sino una carga positiva y en el caso del cloro, una carga negativa. ¿Sí? Profe, y al final así se pone con el más. Es que al final yo sí lo puse así junto, pero pues los electrones nada más alrededor del cloro, por ejemplo. Ok. No, lo podemos. Aquí nada más es ahorita para indicarles que están separados. ¿Sí? Si lo dejaste así representado, pero el cloro tiene los electrones y el sodio, se puede representar de esa manera. Nada más lo que sí, las cargas, esas sí me las tienen que representar porque si no, si por ejemplo yo lo pongo, digamos así, si yo pongo Na y pongo de esta manera, bueno, ahí puse primero la X. Esto se puede malinterpretar, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy diciendo básicamente que ahí está un enlace covalente, ¿no? Es la misma forma en la que representa un enlace covalente. Y no sucede así. ¿Cómo puedo diferenciar? Si yo aquí, aunque estén juntos, yo les coloco aquí que esto es una atracción de cargas. ¿Sí? Y por ejemplo, en el Na es +1 y en el otro es -1, ¿no? Ajá, exacto. ¿Sí? Entonces, si lo van a representar de esta forma, donde esté unido, hay que colocarle las cargas para representar que es una interacción de cargas y que estos electrones que están aquí en esta parte, estos no son electrones enlazantes, ¿sí? Sino que únicamente se están atrayendo las cargas. Entonces, cuidado con esa parte, porque, por ejemplo, si ustedes, digamos que van a diseñar un material y lo determinan de esta forma, pues puede ser que, digamos, si lo van a mandar a un laboratorio y digan, pero pues esto no se puede sintetizar y demás, o los cálculos no salen, pues no van a salir nunca porque pues estamos hablando de un, ¿sí? Entonces, de todos, es importante considerar esta parte, indicar si es un enlace iónico, si es un enlace covalente, ¿sí? Entonces, lo podemos separar por el signo más y ya, por ejemplo, aquí al final, pues coloco el compuesto como NaCl, ¿no? Pero pues yo ya sé que este es un enlace covalente. Y cuando hago la estructura de Lewis, les digo, puede ser que lo separe así, Na más el anión cloro, o de esta forma aquí en la parte de abajo, pero indicando las cargas para representar que son moléculas cargadas que se están atrayendo únicamente, ¿sí? Entonces, las dos formas son válidas, nada más las cargas, ¿sí? Y les digo que les quede claro, enlace iónico no se comparten electrones, lo único que está sucediendo es que se están atrayendo por cargas, ¿sí? Entonces, en ese aspecto sí están más relacionados con esa parte, cargas positivas con negativas pues se atraen, mientras que las cargas del mismo signo pues se repelen. Y a las que dejó de tarea, también le tenemos que poner, por ejemplo, que es negativo o positivo. Y ya no, porque les digo, ya se los revisé. Nada más que, de hecho, por eso los reviso para ver qué es lo que hicieron mal. De todos modos, no les voy a bajar calificación por si están mal o demás, pero sí se los recalco porque en el examen, pues ahí sí ya se revisa esa característica, ¿no? Entonces, si ahorita ustedes en sus ejercicios corríjanlos en caso de que no le hayan colocado las cargas y demás, no, ya no me los tienen que enviar, pero sí corrijan para que al momento del examen pues les vaya bien, ¿sale? Entonces ahí en sus apuntes y demás ejercicios que tienen, pues hay que colocar esa parte para que sepan, les digo, representarlo de forma correcta, porque si no vamos a tener un detalle a la hora de hacer el examen. Okay. Entonces lo que les comentaba, acá en los enlaces covalentes, pues resulta que acá sí se están enlazando los electrones,
y se están moviendo entre un átomo y otro. Y eso es básicamente la fuerza que mantiene unidos a los átomos. Diferencias nuevamente, pues lo que veíamos, ¿no? Menores a 0.4, covalente no polar. Diferencias. Bueno, ahora aquí en el ejemplo de un enlace covalente no polar, por ejemplo, el fluor. Bueno, aquí lo voy a poner con. Por ejemplo, el fluor en estado molecular. ¿Sí? F2. ¿Qué es lo que está pasando? Pues tenemos dos átomos de flúor enlazados por un enlace, ¿no? Ahora recordando que para que se dé un enlace, pues es necesario la presencia de dos electrones para el caso de enlaces covalentes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el átomo de flúor que está unido a otro átomo de flúor. Ay, pero aquí es con puntos. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí lo que sucede, por ejemplo, en el ejemplo anterior les decía, pues es que el flúor atrae con mayor fuerza al electrón, por lo tanto pasa un mayor tiempo en uno de los átomos. Aquí en los enlaces covalentes no polares, lo que está pasando es que estos electrones, como los dos lo atraen con la misma fuerza hacia sus átomos, pasa el mismo tiempo del lado de un átomo que del otro, y por lo tanto no le brinda una polaridad a la molécula, por lo tanto es un enlace covalente no polar, ¿sí? Entonces, generalmente cuando vemos este tipo de moléculas, digamos que si lo observáramos en el cómo se está moviendo el átomo, pues se va a estar moviendo, bueno, los átomos se van a estar moviendo, les digo, en una misma proporción, ¿sí? Entre un átomo y otro. Y por lo tanto, eso no le da polaridad. En el caso de acá que les mencionaba del hidrógeno y el flúor, acá sí, porque el flúor lo atrae con mayor fuerza. ¿Sí? Debido a Entonces, su cuando se mayor. unen dos, entonces cuando se unen dos elementos, por ejemplo, en la que dejé de tarea o en la de carbono y oxígeno, dos. Ahí, por ejemplo, no tendría polaridad, ¿verdad? Porque se están compartiendo los 8 electrones, ahí no tendría polaridad. Sí, de hecho, pues por ejemplo, ahí en el carbono, ahorita vamos a ver, no tiene polaridad, ¿sí? Pero también recuerden, me tengo que basar en esta tabla. Saco la diferencia de electronegatividades y me va a decir si es polar o no polar, ¿sí? ¿Por qué? Porque les digo, uno va a traer con mayor fuerza, ¿sí? Si la diferencia de electronegatividad es menor a 0.4, ¿qué es lo que está pasando? Pues que la diferencia de electronegatividades no le da polaridad a lo que es el compuesto, ¿sí? Y es por eso, bueno, esto es importante considerarlo, porque por ejemplo, cuando ustedes van a trabajar con materiales conductores, semiconductores, y que son o aislantes, pues esos aislantes tienen que cumplir con cierta característica, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, si estamos hablando de un aislante, debe de ser no polar, porque si yo tengo, por ejemplo, moléculas como esta de acá, esta molécula no conduce la electricidad de la misma forma, por ejemplo, que un compuesto metálico o una sal en solución en solución acuosa, pero sí tiene cierto grado de conducción, ¿sí? A diferencia de un polar no le va a pasar nada, ¿sí? Digo un no polar, ¿por qué? Porque no tiene cargas, ¿sí? Entonces no puede transferir energía. A diferencia, les digo, de por ejemplo estos que sí pueden conducir en cierto grado, les digo, no es tan grande lo que es la carga que conducen, ¿sí? Y el índice de electronegatividad se calcula con la tabla que está arriba, ¿no? Sí. Y con esta Y que está por aquí, ejemplo, por ejemplo, cuando hay electrones juntos, ¿se suman no. o se restan? No se le hace ninguna
ninguna operación extra. Lo que les comentaba, por ejemplo, en la clase anterior, por ejemplo, aquí metano, ¿no? CH4. ¿Sí? Si yo voy a calcular electronegatividad, nada más lo que me interesa es la diferencia de electronegatividades de un enlace, no de todos, porque al final de cuentas es el mismo enlace carbono-hidrógeno, ¿sí? Entonces nada más quiero saber quién está trayendo con mayor fuerza. ¿Sí? Entonces cuando yo voy a calcular electronegatividad, independientemente de cuántos átomos de hidrógeno tenga rodeando al carbono, lo hago únicamente para un enlace, es decir, por ejemplo aquí carbono 2.5 menos 2.1, entonces acá. Aquí. Entonces, por ejemplo, electronegatividad igual a 2.5, que representa la electronegatividad del carbono, menos 2.1. ¿Sí? Eso me da una diferencia de electronegatividad de 0.4. Y vean aquí, yo no calculé electronegatividad para cada uno de los elementos. Digo, para cada uno de los enlaces. Sí lo podría hacer, pero pues me va a dar el mismo dato. ¿Sí? Entonces, básicamente, cuando yo voy a calcular electronegatividad, lo hago referente al enlace nada más. Por ejemplo, supongamos que yo tengo, vamos a ver, bueno, un halogenuro. Por ejemplo, CH, vamos a poner un mismo carbono, pero que está halogenado con cloro y los demás están unidos a hidrógeno. ¿Sí? Bueno, aquí voy a mover porque ya se hizo un encimadero y lo que tal que los confundo. Entonces acá vamos a poner que este es de CH4. Y vamos a suponer, les digo que aquí tengo un halogenuro, Cl, ¿sí? Es decir, aquí estamos hablando no de metano, sino de un halógeno, un compuesto orgánico halogenado. ¿Qué es lo que está pasando? Pues ahora yo tengo que calcular dos electronegatividades, ¿sí? Una para sacar la diferencia de electronegatividad entre el cloro y el carbono, y otra para sacar la diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el carbono, ¿sí? Solo lo hago para un enlace del carbono-hidrógeno porque los otros tres me van a dar lo mismo. Pero aquí como si tengo uno diferente, pues tendría que calcular, ¿no? Electronegatividad, por ejemplo, aquí le pongo electronegatividad. Y para no confundirme, pues por ejemplo aquí puedo indicar el enlace, ¿no? Carbono-CL. Es igual a, y me voy acá a la tabla de electronegatividades, ¿no? Es 3 menos 2.5. Entonces, aquí les digo, no importa cuál coloco al principio, lo que me interesa es la diferencia nada más. ¿Sí? Y esto me da un total de 0.5. ¿Sí? Para el otro caso, pues ya sé que es de 0.4. Este ejemplo se los pongo porque, ¿qué quiere decir esto? Que el enlace entre el carbono y el cloro es un enlace de tipo covalente no polar, es decir, esta parte del enlace sí va a estar cargada positivamente. No toda la molécula, pero esto sí le va a brindar un carácter, digamos, de mayor atracción el cloro hacia lo que es el carbono, ¿sí? Mientras que los otros cuatro elementos, los otros tres átomos de hidrógeno, pues no van a traer
ni se van a ni van a traer hacia el carbono ni hacia el hidrógeno, van a permanecer, digamos, en estado constante. Entonces, cuando calculamos energía, lo que es la diferencia de electronegatividad, pues lo hacemos para cada uno de los enlaces, ¿sí? De hecho, por eso se le llama tipo de enlace, ¿no? Porque lo hacemos para cada compuesto. Calculo uno para el cloro y uno para el hidrógeno. Ya con eso digamos que queda solucionado, ¿sí? Entonces, aquí estaríamos hablando que en el caso del carbono unido al cloro, estamos hablando de un enlace tipo covalente polar, ¿sí? Únicamente para ese enlace, ¿sí? Para lo que son los enlaces carbono-hidrógeno, estamos hablando de enlaces covalente no polares, ya que la diferencia de electronegatividad es de 0.4, ¿sí? Y en el covalente polar tiene polaridades, o sea, más y menos. Sí, digamos que si yo, bueno, lo voy a poner aquí. Como el que tiene mayor electronegatividad es el cloro, él es el que va a traer con mayor intensidad los electrones. Entonces, digamos que va a tener, le va a conferir como una carga parcialmente negativa y va a quedar con una carga, digamos, parcialmente positiva. ¿Sí? Así de esta forma. Para este caso de los hidrógenos y demás, esos son iguales, entonces no se le coloca esta parte. Ahora, aquí en Ok. de nada. Ok, aquí en este enlace cloro-carbono, como la diferencia de electronegatividades básicamente está rozando el covalente no polar, esta densidad de cargas negativa y positiva pues va a ser mínima, ¿sí? Casi imperceptible. ¿Por qué? Porque les digo, está casi rozando lo que es ya el covalente no polar, ¿sí? Ya para enlaces que se acercan a lo que es el 1.6 o 1.4, pues ahí sí estamos hablando de que la densidad de carga sí es muy elevada. Entonces, ya ahorita vamos a ver más adelante, este tipo de electronegatividad y demás, el cómo se atraen los electrones hacia un átomo, hacia otro, o si están estables, pues también, hablando de configuración espacial, pues se modifica. En este caso, casi no nos alteraría la estructura como tal, porque les digo, esta diferencia de electronegatividades es mínima. Por lo tanto, pues las cargas parciales no nos van a afectar tanto lo que es la estructura. Pero vamos a... Entonces, ejercicios, clasifique los siguientes enlaces como iónicos, covalentes polares o covalentes no polares. Básicamente diferencias de electronegatividad nada más, ¿sí? Entonces hay que hacer la diferencia de electronegatividades, por ejemplo, para el ácido clorhídrico y determinar. Para lo que es el fluoruro de potasio, el enlace carbono-carbono en lo que es el etano, y dice ordenen los siguientes enlaces de más polar a menos polar, ¿sí? Entonces, acá arriba nada más diferencias de electronegatividad y determinar qué tipo de enlace, si es polar, si es covalente, y ya, ¿sí? Para lo que es el segundo, es ordenar los enlaces. Vamos a determinar qué enlace tiene mayor polaridad, qué enlace tiene menor polaridad, ¿sale? Entre estos elementos, flor-flor, flor-cloro, flor-bromo, cloro con bromo, cloro con yodo, cloro-cloro. ¿Sí? Entonces ya sacan la diferencia de electronegatividad y las ordenan. Los que tienen mayor diferencia de electronegatividad, pues son los más polares. Los que tienen menor diferencia, pues son menos polares, ¿no? Entonces, eso sería el ejercicio, que sería el 11 y 12. Y bueno, déjenme ver qué hora es. Ok, bueno, te vamos a parar aquí.
porque pues ya se nos terminó el tiempo. Bueno, entonces se les quedan estos ejercicios. Es más de lo mismo que ya vimos la tipo de enlaces. Es que van a sacar. ¿Sale? Sí, profe. Ok. Entonces, en el ejercicio 12 vamos a sacar la electronegatividad de flor de la tabla, ¿no? Sí, Y la vamos a comparar con el otro flor. sí. Aquí, bueno, aquí les ejemplifiqué así que están unidos, ¿no? Flor con flor, el flor con el cloro, ¿sí? Flor Pero con es de bromo, acuerdo entonces me van a ir al sacando. total de la electronegatividad resultante, ¿no? Sí, respecto a la electronegatividad resultante, es decir, la diferencia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí donde es cloro y cloro, pues es 3 menos 3, pues les va a dar 0, ¿no? Igual para el flor, entonces ese como que no importaría cuál va, en qué orden quedaría el flor y el cloro cloro. ¿Sí? Los que van a variar son donde tenemos diferentes electronegatividades, como el cloro y el bromo, ¿sí? Por ejemplo, el flor y el cloro, donde uno tiene 4 y el cloro tiene 3, entonces la diferencia es de 1, ¿sí? Entonces ese 1 es el que vamos a ir ordenando. ¿Sale? Y en el primero, en el inciso C, solo vamos a sacar la diferencia de electronegatividad de C y C en H3S. Sí, sí, nada más la de C y C. Entonces, pero ya nada más me dicen qué tipo de enlace es. Les digo, nada más es práctica, porque de hecho cómo lo formulo para esta unidad es una tabla. Por ejemplo, en la tabla tiene estructura de Lewis y ya me representa la estructura de Lewis del compuesto. Diferencias de electronegatividades. Y ahí me ponen cómo calcularon la electronegatividad. ¿Qué más? Geometría, que lo vamos a ver la clase que sigue. Cómo está geométricamente distribuido el compuesto. ¿Sí? Entonces, básicamente les digo, lo hago a manera de tabla. Les pongo unos 10 compuestos y de esos 10 compuestos me entregan diferentes datos. ¿Sí? En eso va a consistir el examen de la unidad 3. Que pues va a ser más adelante, todavía nos faltan ver temas, pero les digo, por eso les pongo este tipo de ejercicios, porque les va a ayudar al examen. Profe, Sí, dime. una pregunta, no tiene nada con este tema, pero ¿cómo representaba, o sea, cuando un enlace iónico, o sea, de como un átomo le quita electrones a otro? Generalmente les digo, es que cuando lo representamos, yo por ejemplo aquí se los pongo con una flecha para indicarles que se transfiere. Pero ya desde el punto de vista en química, por ejemplo, ya en química yo nada más lo represento así. Digo, por ejemplo, Na más ¿sí? Y lo que hago es colocar así. Incluso ya sin los átomos. Digo, sin los electrones. Pero, les digo, esto ya es cuando se colocan las fórmulas como tal. Pero ahorita yo, por ejemplo, se los estoy ejemplificando de identifiquen qué tipo de enlace. Solo por eso, porque, por ejemplo, los que somos químicos de formación o bioquímicos, pues ya sabemos qué tipo de enlace se está formando aquí. ¿Sí? Por ejemplo, si a mí me dijeran, a ver, concrétame o dame una lista de compuestos iónicos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo les digo, puedo poner aquí rápido esto. Por ejemplo, también podemos poner, por ejemplo,
los ioduros de potasio, cloruros de potasio, ¿sí? Sulfatos de magnesio, bueno, sulfatos, por ejemplo, un sulfato de esta manera. Pero les digo, esto ya es por cuestión de práctica, porque, por ejemplo, y les voy a decir por qué. Bueno, por ejemplo, sulfato de calcio. ¿Sí? Les digo, ahorita a ustedes les indico eso para que vayan agarrando la práctica, porque, por ejemplo, aquí, esta molécula es un sulfato de calcio. También un enlace iónico, ¿sí? Entonces les digo, como químico, pues ya uno lo sabe determinar. Esto es covalente y esto es iónico. Pero ya es con base en la práctica. Pero entonces les digo, si puesto como estos, ¿cómo me determinan qué tipo de enlace es? Entonces, por eso que les digo, hay que sacar la electronegatividad, hay que determinar quién le va a ceder el electrón a quién y por qué se están atrayendo, ¿sí? Porque les digo, en este caso, pues son enlaces de ese tipo. ¿Sale? Entonces les digo, generalmente en química ya no ponemos ni el octeto ni demás, ya nada más, por ejemplo, cloro más Cl igual a, o por ejemplo este ejemplo de acá abajo que les ponía es calcio, y es específicamente 2 moléculas de calcio más, por ejemplo, eh, el sulfato generalmente cuando lo vamos a hacer reaccionar está en forma de ácido sulfúrico, por ejemplo así. Y aquí sucede todo un proceso químico donde ejemplificamos cómo se quitan y se transportan los electrones. Esta barrita que veo aquí o que represento aquí es un cambio químico. Puedo hacer todo el mecanismo de que es algo parecido a lo que les colocaba acá yo, ¿sí? Este le transforma. De hecho, ya en mecanismo sí es necesario colocar las flechas y demás. Entonces, pero si lo quiero representar de forma rápida, es así, nada más calcio más, y generalmente nos queda de esta forma. Sí, ay, perdón, aquí me equivoqué. Ya nos queda lo que es el sulfato de calcio. Aquí no indico quién es el enlace covalente, quién es el enlace no covalente, pero ya lo tengo que saber. ¿Sí? Y esto es porque los enlaces iónicos en solución acuosa se ionizan, transmiten muy rápido la electricidad, son muy buenos conductores, pero lo que son los compuestos con enlaces covalentes, les digo, los enlaces covalentes polares sí transportan energía, pero a muy baja eficiencia, mientras que los no polares pues no transportan nada. ¿Sí? Entonces todas esas características pues, se tienen que tener en consideración. Es por eso que les digo, es importante saber qué tipo de enlace es, porque eso le da una naturaleza al compuesto. ¿Sale? Entonces, es por eso que les digo, tienen que indicármelo nada más para que vayan agarrando práctica en esta parte de la química. Bien, entonces, no sé si tengan alguna otra pregunta o duda. Maestro, disculpe, entonces en el ejercicio 1, mediante la diferencia de electrón de enlaces, Listo. En el 2, mismo, utilizar la electronegatividad y ordenarlos en orden. ¿Cuál es el más electronegativo? ¿Cuál es el
Sí, está bien. Ok. Bueno, entonces, pues eso sería todo por el día de hoy. Igual si hice algunas anotaciones, yo creo que les vuelvo a cargar las diapositivas actualizadas para que las tengan. Se las voy a estar actualizando porque ya ven que cada clase les hago anotaciones y para que las vayan teniendo. Bueno, Profe, por favor. muy bien. Entonces ya les comparto nuevamente las diapositivas. Bueno, entonces si ya no hay dudas, pues eso sería todo por el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana.